Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera tarde del mes de junio, que promete muchísimo este verano, en época de desescalada y de inmunización de rebaño con el tema del COVID. Bienvenidos a este webinar promocional, que en esta ocasión tenemos la suerte de arrancar hablando de una profesión y de un programa que hemos montado en la escuela que, bueno, pues que está cogiendo muchísima atracción en el mercado y es el motivo por el que nos hemos lanzado a la aventura de, bueno, pues de decidir formar talento en torno a la disciplina de los analistas avanzados a través de un programa que es un acelerador o un booster, ¿no? Como podéis ver aquí. Este webinar lo vamos a dar entre Yannick Rubi, que es el director de este programa que hemos montado y que además él es el director de Marketing Analytics en el sector Alarm Group. Hola Yannick, ¿qué tal? Hola, perdona, que estaba en mute. Vale, vale. Bueno, y conmigo también, ¿vale? Ahora me voy a presentar. Vale, lo primero de todo, os comento, para aquellos que no nos conozcáis, Gende, somos la primera escuela que forma en oficios digitales en torno a disciplinas y capacidades del mundo del dato, ¿vale? Somos una aceleradora de talento digital y lo que hacemos es formar a personas en un entorno súper práctico, muy hands-on, muy aterrizado, tocando mucho el barro del dato y de las tecnologías para poder explotar el dato al máximo. Bueno, y también con un maridaje muy interesante entre todo lo que tiene que ver con diseño, con data, con tecnología, con la cultura agile y con lo que es el ciclo de vida del producto digital, ¿vale? No, la esencia como escuela, por nuestro lado, bueno, pues tenemos una gran pasión por el aprendizaje y la capacitación. Todos los profesores que forman alumnos aquí en la escuela son personas que, bueno, pues como le pasa a Yannick en este caso, ¿vale? Yannick dirige un programa, es profesor también en la parte de analítica avanzada en el de analistas digitales, pero tiene bueno, pues tiene su principal profesión a día de hoy, pues es dirigir el área de Marketing Analytics en el sector Alarm Group, ¿vale? Entonces, todos son profesores que están en activo y que además bueno, pues son unos believers de lo que hacen en su empresa y otros believers en el sentido de capacitar y formar a otras personas, ¿vale? Entonces, dentro de Gende, todo nuestro enfoque está basado en la empleabilidad desde el punto de vista de la gente que viene a nuestros programas o bien se quiere, bueno, pues está en tránsito, está desempleado y quiere formarse en algo que tenga recorrido profesional. De hecho, todos los alumnos que empiezan en cualquiera de nuestros programas salen ya a los 3 meses como mucho, ya están trabajando en lo que se han formado con nosotros, ¿vale? Y luego otros vienen, bueno, pues de la mano de sus empresas con su propio recorrido profesional al que también le sacan muchísimo partido, ¿vale? Sobre cómo formamos en la escuela, pues tenemos una gran obsesión tenemos una gran obsesión en conseguir que al terminar cada uno de los módulos por los que va pasando el alumno, pues será capaz de hacer cosas concretas, ¿vale? O sea, no somos una escuela que forma de manera teórica, de manera masterclass, sino muy hands-on, como os comentaba al principio. Tenemos acuerdos con empresas, además, para poder poner en práctica todo lo que se va aprendiendo en la escuela, accediendo a sus e-commerce, a sus activos digitales, es lo que llamamos el proyecto digital con retos reales, y luego además accedemos a, bueno, pues a las herramientas del mercado para poder, para que los alumnos puedan trastear con ellas, ¿no? Ahora hablaremos en el caso del programa de Advanced Analytic Booster. Bien, todo esto lo aderezamos con un programa de mentoring que hemos elaborado de una manera muy cuidadosa y todos aquellos alumnos que, bueno, pues que quieren tener una guía o un consejo por parte de un mentor o un profesor de la escuela, pues bueno, le asignamos un mentor y durante hasta 3 meses después de haber finalizado el programa le ayudamos en lo que será el próximo recorrido profesional que se marque el alumno.
¿vale? Solo comentaros que ahora mismo tenemos 4 programas en el mercado, el de los analistas digitales, que además este arranca la siguiente edición, porque ahora todas están en curso, tenemos alumnos todos los días en la escuela, pero la próxima edición de los analistas digitales arranca en octubre, en la segunda quincena de octubre. Este programa lo dirige Benito Peral y Ana María Martín Pozuelo, que trabajan en Samsung y en Merkel Divisadero, ¿vale? Y de hecho la semana que viene tenemos un webinar específico para hablar del rol del analista digital, ¿vale? Que es como el hermanito bebé de todo lo que va a explicar Yannick hoy con el programa de Advanced Analytics Booster. Luego tenemos el programa de Marketing Technologies, que la próxima edición arranca en noviembre, ¿vale? La segunda quincena. Este programa lo dirige Nacho Couceiro, que lleva la parte de Digital Sales Analytics en BBVA. Luego tenemos el programa de los diseñadores Data Driven y CRO, que actualmente está en curso y lo dirige Tony Seijas, que es el Head de Design en Garaje de Ideas, una agencia que está pegando muy fuerte en España y en Argentina y en Sudamérica. Y llegamos bueno, pues a una de nuestras joyas de la corona, que es el programa de Advanced Analytics Booster, motivo por el que estamos aquí esta tarde reunidos en torno a Zoom, donde Yannick es el que os va a explicar muchísimo mejor que yo bueno, pues el porqué de esta profesión, por qué nos hemos decidido a lanzar un programa así, en qué consiste el rol, el perfil, con qué herramientas trabaja y bueno, y el recorrido que tiene. Somos la primera escuela en lanzar este programa de analítica avanzada, ¿vale? O lo que llamamos internamente aquí en la escuela de Small Data, en contraposición a lo que es Big Data, que de esto lo hablaremos también con Yannick. Y bueno, pues creemos que puede ser una apuesta súper interesante. Ahora también nos diréis vosotros. Bueno, pues dicho esto como una primera presentación, no sé si al principio os he comentado que yo soy Arantxa García y soy la persona que dirige la escuela de Gendé. Y bueno, pues es un placer el poder estar con vosotros una tarde más, en este caso hablando sobre un tema del que yo también tengo que aprender mucho y que me fascina bastante. Así que bueno, pues sin más preámbulos, después de esta presentación un poquito más general de la escuela, pues vamos al lío de lo que es Advanced Analytics Booster, ¿vale? Vamos a hablar con Yannick de distintos, bueno, pues de todo este journey, ¿no? Dentro de lo que es Advanced Analytics. Primero, el porqué y el origen de lo que es el científico de datos o el analista avanzado, aplicaciones prácticas y casos de uso que nos va a comentar súper interesantes, cómo podéis identificar en vuestras compañías cuál es el data journey en el que se encuentra vuestra compañía en la perspectiva de madurez del dato, cuál es el perfil y el detalle de este perfil de Advanced Analytics o del analista avanzado, con qué trabaja un perfil de Advanced Analytics y terminaremos hablando de, bueno, pues después de explicar todo esto, de cuál es de cómo ha montado Yannick el programa, ¿no? Que al final veréis que en el storytelling, pues el programa es lo que da respuesta a un poco todo lo que vamos a comentar aquí. Dejamos al final un turno de preguntas, pero bueno, si a Yannick le parece bien, sí que os pediríamos que si en cualquier momento nos queréis preguntar, no esperéis al final, ¿vale? O sea, desmutaos y lanzad la pregunta, ¿vale? Porque así la sesión es bastante más dinámica, ¿vale? ¿Hasta aquí todo el mundo nos sigue bien? El silencio no me dicen, muy bien, gracias por esa manita, perfecto. Interactuar es importante, vale. Bueno, pues Yannick, empezamos con lo primero, ¿no? Cuéntanos un poco, o sea, el porqué y el origen del data scientist, del analista avanzado. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegamos al día de hoy y por qué? Porfa. No te oímos, Yannick, si estás hablando. Sí, estaba en mute otra vez. Vale, ok. Pues gracias a Arantxa y yo quería empezar desde, bueno, no al principio, pero casi, y con esta revista, ¿no?, de The Economist, que en el 2010 pues, tuvo esta edición, ¿no?, donde hablaba de The Data Deluge. A lo mejor algunos de vosotros la habéis visto, creo que era en el 2010. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a la situación en la que muchas empresas pues, empezaban a estar, ¿no?, que tenían un gran volumen de datos nuevos que se generaban y no tenían la capacidad, estas organizaciones, ni a nivel de infraestructura, ni al nivel de herramientas para gestionar todos estos datos. Y tampoco los profesionales que trabajaban en esta empresa pues, no podían realmente hacer uso de esta información, ¿no?
Ajá. Pero durante estos años, ¿no? y hasta hoy, pues gracias a todos los avances tecnológicos, ¿no? de todos estos años, pues muchas organizaciones ahora son sí capaces de recopilar todos esos datos, ¿no? Petabytes de datos y más. Y bueno, seguro cuando estamos hablando de esto estáis pensando si esto hablamos de Big Data, ¿no? Pero ¿qué es realmente Big Data? Cuando hablamos de Big Data, como hay la palabra Big, pensamos únicamente a un volumen enorme de datos, ¿no? Claro que esto es una de de los componentes, ¿no? del Big Data. Pero el Big Data realmente hay un concepto que se llama los 4 V, ¿no? del Big Data, que son 4 Vs como la V de volumen, de variedad, de velocidad y veracidad, ¿no? Si vamos viendo un poco cada uno de estos, si hablamos de volumen, pues esto es el más claro, ¿no? Lo que hemos hablado, lo que he comentado antes, ¿no? Que las organizaciones recopilan datos de muchas fuentes, un volumen muy grande, ¿no? Y esto, pues cada día, cada hora, pues, generan muchos datos. Eso es la componente realmente volumen. El segundo concepto es el de variedad. No es solo que tengamos muchos datos, petabytes de datos, pero además estos datos provienen de múltiples fuentes, ¿no? Y vienen en muchos tipos de formato, desde datos numéricos estructurados, cuando hablamos de eso pensamos en bases de datos, ¿no? Tradicionales, relacionales, o imaginaros unos Excel también, columnas, filas, ¿vale? Documentos de textos, esos no son estructurados, cada documento es muy distinto, correos electrónicos, videos, audios, etcétera, ¿no? Cada uno viene en un formato distinto, con una estrategia para acceder a este dato distinta y luego pues esto añade complejidad, ¿no? La tercera V es la que se llama velocidad, ¿vale? Esto con el crecimiento de Internet de las cosas, por ejemplo, pues los datos llegan a las empresas a una velocidad sin precedente, ¿no? Y ahora es cada vez más complicado manejarlos en tiempo real, porque hay muchos, ¿no? Pensamos en los sensores, en los medidores inteligentes, en los coches que envían datos casi en continuo a los relojes que tenemos, etcétera, ¿no? Así que hay la necesidad, ¿no? de lidiar con estos torrentes de datos casi en tiempo real. Y al final la cuarta V, que es la de veracidad, en esto nos referimos a la calidad de los datos, ¿no? Debido a que los datos provienen de tantas fuentes de datos distintos, es difícil muchas veces vincular, combinar, limpiar, transformar estos datos entre estos sistemas, ¿no? Para tener algo coherente y asegurarnos de la calidad de los datos, ¿no? Así que si no esta veracidad, ¿no? este control de la calidad está bien hecho, pues muy rápidamente los datos de una empresa pueden salirse de control muy rápido, ¿no? De estas 4 Vs hay una, y es lo que pone esta transparencia aquí que estamos viendo, es la variedad, que para mí, según mi experiencia, es una de las componentes más importantes, ¿no? de estas 4 Vs. Porque de procesar grandes volúmenes de datos realmente es una cosa que ya no es tan complicada de hacer, ¿no? Pero sí, lo que es más complicado realmente y lo que más valor aporta es de poder combinar todas estas fuentes de datos juntos, ¿no? Y es aquí también que entran toda esta parte de data science, gestión de data, que vamos a hablar más adelante, ¿no? Así que por eso cuando hablamos de analítica avanzada, ¿vale? y de data science, no quiero que penséis únicamente o en grandes volúmenes de datos, ¿no? No hay por qué siempre tener volúmenes grandes de datos, pero sí muchos datos distintos, ¿no? Porque muchas veces he hablado con gente y me decían que no podían beneficiarse realmente de analítica avanzada o data science, porque no tenían suficiente volúmenes de datos suficientes, ¿no? Pero realmente
para mí el más importante es la validad de los datos y por supuesto la calidad también. Bueno, está bien tener los datos, ¿vale? Tener la tecnología, ¿no? Y la capacidad de captar todos estos datos, tener los procesos y también las tecnologías implementadas para recopilar, almacenarlos, pero los datos por ellos mismos pues no sirven para nada, ¿no? No pueden hablar por sí mismos. Y esto también, si volvemos un poco al principio, en los años alrededor de 2010, yo vi muchos proyectos que empezaban basándose en lo de Big Data. Y por eso no me gusta hablar de Big Data y por eso en el programa no hablamos de Big Data, ¿no? Hablamos de analítica avanzada, de Data Science, de un poco estos temas, ¿no? Porque muchos proyectos pues, se gastaron millones de euros o de dólares, mucho tiempo, muchos recursos para hacer proyectos de Big Data. Y realmente lo que estaban haciendo es Big Data por Big Data. No tenían ningún objetivo de negocio, ¿vale? Era recopilar los datos. Y es lo que acabo de decir, los datos por ellos mismos no sirven para nada, ¿no? Y además, como también comentaba antes, no es tan complicado ahora, ¿no? Recopilar estos datos y tener los sistemas. Lo que sí es muy complicado es poder realmente responder a preguntas más o menos difíciles, ¿no? De negocio, por ejemplo, ¿vale? Para realmente sacarles valor a estos datos, ¿no? Al final sacar información, ¿no? De insight de los datos. Y es en este punto realmente que entra en juego la data science, ¿no? O la analítica avanzada. ¿Vale? Que voy a hablar un poco de data science y analítica avanzada un poco como las mismas cosas, porque bueno, también lo que vais a ver es que en temas de datos muchas veces las definiciones son un poco no son tan claras, ¿no? Y vas a decir algo, ¿no? Hamza? Sí, perdona, justo ahí, porque muchas personas que se aproximan a la escuela interesados por este programa, es verdad que nos hacen dos preguntas, ¿no? ¿Qué diferencia hay o que si es lo mismo, o sea, qué diferencia hay entre un científico de datos y un analista avanzado, si es que la hay? Entonces, me gustaría trasladarte la pregunta, por si quieres decir dos o tres cosas para que a la audiencia le quede claro, y luego también la diferencia entre un programa como este, Advanced Analytic Booster, y las personas que se meten en un programa de Big Data. Esas dos preguntas yo creo que son muy recurrentes y si nos quieres dar un par de pinceladas antes de avanzar, seguro que a algunos de los que nos están escuchando le vendrá muy bien. No, yo muchas veces hablo de data science o de analítica avanzada, un poco refiriéndome a la misma cosa, ¿no? Pero al final podemos decir que eso es una definición, ¿no? Que Advanced Analytics engloba data science, pero también a lo mejor data visualización, Ajá. data engineering, un poco las distintas partes, ¿no? A eso me refiero. Por eso que para mí es casi la misma cosa, ¿no? Pero bueno, hablaréis con otras personas y os dirán otras cosas, porque es cada uno tiene una opinión y una definición para cada una de estas cosas, ¿no? Bueno, lo que os vamos a presentar aquí lo podéis llamar Advanced Analytics, Data Science. Para mí, los términos dan un poco igual, realmente es el contenido que es importante. Y es lo que queremos explicar aquí un poco cuál es el. Y cuanto a Big Data, Big Data para mí es más un poco la tecnología, ¿no? Que lo que al principio, que permite luego aplicar estos algoritmos, ¿no? De data science, de machine learning, de analítica avanzada, ¿no? Y en el Ajá. programa no hablamos, creo, nunca o casi nunca de Big Data, porque realmente hemos cogido también, esto lo hablaremos al final, así que no lo voy a hablar mucho ahora a lo mejor. No vas a hacer spoiler, vale, vale. No, porque lo que queremos Sí, es una sí, cosa muy pragmática y no sí. queremos en un programa así, no tenemos la pretensión, ¿no? de formar a gente que luego sean expertos en Big Data, en Data Science, en todo, ¿no? Queremos realmente formar gente
bueno, que sepa en qué consiste lo del Big Data, pero que no vaya a montar servidores, ¿no? Que esto no es la parte donde nos centramos. Y además ahora, con todo el cloud y todas las soluciones que existen, hay muchas partes que a lo mejor hace 10 años, ¿no? Que no sé si algunos habéis escuchado hablar de Hadoop, ¿no? Que Sí. este tipo de tecnología, pues hacía falta montar, ¿no? Clusters, servidores de todo eso. Y ahora tienes soluciones y en 2 clics te puedes montar tus clusters, ¿no? De Spark o otro, ¿no? Ujú. Um, Vale, bueno, vale. Pues gracias, ¿eh? Creo que ha quedado ahí bastante claro. Si alguien en algún momento, insisto, quiere preguntar o tal, pues que aproveche sobre la marcha, ¿vale? Pero gracias por dejar claros estos 2 puntos que nos preguntan mucho en la escuela, Yannick. entonces ahora entramos sí, un poco en la definición que es un poco la ciencia de datos, ¿no? O la analítica avanzada. La ciencia de datos, como lo ponemos aquí, es un campo interdisciplinario. Ahora os explico por qué es muy importante, que utiliza métodos, procesos, algoritmos y sistemas científicos con el objetivo, ¿no? de poder extraer conocimiento e información, ¿no? de muchas fuentes de datos que sean estructurados o no estructurados, ¿no? Como he comentado un poco antes. Aquí no se ve muy bien, está un poco, pero aquí realmente vemos los distintos, quiero un poco insistir en la parte interdisciplinario, ¿no? Que es una mezcla de informática, ¿no? Computer science, como pone aquí a la izquierda, de estadísticas y de negocio, ¿no? Business expertise. No hay que creer realmente que la data science es todo tecnología, programación, ¿no? Que es un poco la unión de distintos mundos, ¿no? Lo de informática, creo que hay que programar en Python, conocer, saber manipular los datos, entender un poco, bueno, cosas de servidores, pero sobre todo también hay que conocer estadísticas, además, es decir, entender lo que hay detrás, porque muchas veces programadores dicen, voy a hacerme un modelo X o Y no saben lo que hay detrás. Y eso es muy peligroso también, ¿no? De no realmente entender lo que hay detrás. Y business expertise, ¿no? O conocimiento de negocio es muy importante porque al final el data scientist no es una persona que está en su cueva y con su ordenador haciendo únicamente algoritmos, ¿no? Realmente lo que hace tiene que estar relacionado con el negocio. Y por eso a lo mejor hay una cuarta también característica que no está aquí, que es la de comunicación, ¿no? Que añadiría, porque hay que comunicar con la gente de negocio, hay que entender, muchas veces no es muy claro lo que quieren, ellos mismos no saben muy bien lo que quieren, pues ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero realmente aquí el mensaje es que Data Science no es solo un área, ¿no? Es un poco la mezcla de estas distintas Disciplinas o... Ujú. y esto que también, según mi punto de vista, lo hace muy atractivo como profesión. Es que toca en varias cosas y incluso para mí hay una parte creativa, ¿no? Cuando creas un modelo, lo podemos hablar también más adelante. Ujú. Ok. Vale, pues bueno, una vez que nos has dado esta introducción sobre el porqué y el origen de la analítica avanzada, de los científicos de datos, qué es y qué no es, la diferencia con Big Data y bueno, y lo que es, claro, esa disciplina con esa intersección de esos 3 mundos que has comentado, que me parece muy relevante, bueno, pues cuéntanos un poquito aplicaciones prácticas, casos de uso. De qué manera las empresas están utilizando todo lo relacionado con la analítica avanzada y con lo que es el mundo del científico de datos, porfa. Vale, para empezar de manera un poco muy general, luego entraremos en detalle para 3 o 4 ejemplos, que seguro que algunos de ellos, bueno, habéis escuchado hablar porque son empresas muy grandes, ¿no?
realmente en qué podemos aplicar, ¿no? Todo esto, al final tenemos acceso a todos estos datos para que y os voy a dar un poco distintas aplicaciones, ¿no? Primero tenemos aplicaciones de predicción, ¿no? Lo que queremos es predecir un valor basado en input que recibimos. Por ejemplo, podemos prever si un cliente se va a ir o no de nuestra empresa. Es el que vemos toda la información de comportamiento de este cliente y a partir de esto lo que queremos ver es este cliente qué probabilidad tiene, ¿vale? En los próximos días o en el mes que viene de no ser cliente nuestro, de irse, ¿vale? Esto es un tipo de aplicaciones que podemos hacer y es muy común, ¿no? en las empresas. Tenemos Muy necesaria, muy demandada, lo de saber el churn, efectivamente. Sí, y lo veremos cuando aplicamos a marketing, a muchas aplicaciones a marketing, ¿no? En todo el ciclo del cliente, en cada etapa podemos aplicar muchos modelos, ¿no? Que aquí hemos hablado de predicción, pero de churn, pero también puede ser de upselling o cross-selling, significa vender más a un cliente que tenemos que ofrecerle o que otro producto, ¿no? Podemos ofrecer, ¿vale? Hay también problemas de clasificación. Por ejemplo, Gmail, ¿no? Si tenéis Gmail, pues tienen unos algoritmos de clasificación para determinar si un email que hemos recibido es spam o no. Para esto, pues analizan todo un histórico de emails que los usuarios de Gmail han recibido, le ponen un flag, esto es un spam, esto no es un spam, y a partir de eso crean un modelo para todos estos datos que luego pueden aplicar a un nuevo email y que determine si este email es un spam o no. De la misma manera, también hay muchos algoritmos de recomendación usados, por ejemplo, con Amazon, por Amazon o Netflix, cuando la gente o los usuarios que han comprado, que han visto tal producto, también han visto o han comprado este otro producto. Esos son modelos de recomendación, también basados en datos, ¿no? Tenemos también problemas de detección de anomalía, por ejemplo, para temas de fraude, para saber si una transacción es un fraude o no. Tenemos también algoritmos que nos permiten hacer reconocimiento de imágenes, de texto, de audio, video, para saber, por ejemplo, tenéis los ejemplos, ¿no? de si es un gato o un perro, ¿no? Eso es un ejemplo sencillo, pero detrás tienes algoritmos y estos algoritmos van a ver muchísimas fotos y clasificarlo y crear un modelo para cuando tenga una nueva foto, pues tengan una estimación qué tipo, ¿no? ¿Qué tipo es? Ya lo veremos también en un ejemplo más adelante cómo se puede usar esto por alguna empresa, ¿no? Otra cosa muy interesante también es la generación de insight, ¿no? O de conocimiento a partir de los datos. Muchos de vosotros seguramente trabajáis con unos dashboards, unos reporting, y tenéis que analizar estos datos, porque lo que tenéis son unos reporting así, entre comillas, tontos, donde veis KPIs y todo esto. Pero con algoritmos se puede también de manera automatizada hacer análisis de estos datos y dar los insights que a lo mejor un analista podría hacer, ¿no? Por ejemplo, en Google Analytics, para los que conocen Web Analytics, puedes ir en todos los informes, pasar 2 horas para encontrar un insight, ¿no? Que mira que el tráfico de mi web ha subido porque por esta campaña, pero a veces hay que ir realmente a indicar en los datos para saberlo. Y hay algunos algoritmos que permiten no solo pues, extraer estos insights, es decir, hacernos ganar tiempo, incluso ver a lo mejor cosas que no hemos visto, y también hay encima, ¿no? de estos modelos otros que permite además comunicarlo con
con frases, ¿no? Que es la generación del lenguaje natural, por ejemplo, ¿no? Ujú. Esto Vale. es una cosa también, hay muchas startups que están trabajando en esto ahora, ¿no? Bueno, y luego tenemos temas de segmentación que conoceréis también, ¿no? Para agrupar clientes o usuarios, etcétera, etcétera. Pero no voy a, creo que ya he dado bastante ejemplo que podemos pasar un poco a Sí, ejemplos vamos a, sí, efectivamente. de empresas, ¿no? Lo que, primer caso de uso es Uber. Todos conocéis Uber, pero si miramos más allá, ¿no? De los titulares, bueno, incluso de toda la controversia, ¿no? que hay con Uber, lo que realmente llama la atención, ¿no? de esta empresa es el crecimiento que ha experimentado esta empresa y detrás de esto, si miramos bien, realmente Uber, que es un producto o un servicio basado en los datos. Pero ¿cómo hacen esto? Ah, es que ellos, de manera sistemática, recopilan, producen, visualizan ah, todos los datos, ¿no? Todo lo que está pasando. Y realmente su objetivo es, están todos trabajando en Uber para crear una empresa que sea más eficiente, ¿vale? E impacte en transporte en su conjunto. Si miramos más de cerca, esto es gran parte debido a cómo Uber gestiona y usa los datos, ¿no? La experiencia entera en Uber, ¿no? que tenemos está esto predecida con ciencia de datos y algoritmos. Usan la cercanía, el rating del conductor, pero igualmente de los pasajeros, ¿vale? Para definir la probabilidad de tener un Uber y el tiempo de espera, ¿vale? Y de la misma manera, pues, gestionan el precio dependiendo de los picos horarios, y todo esto, si pensáis, por ejemplo, en el mundo de los taxis, esto es y ha sido una revolución, porque realmente Uber se basa en los datos y los taxis, a lo mejor un taxi sabe dónde tiene que ir, sabe un poco por experiencia, pero no hay un poco de esta sistematización, ¿no? de todo esto. Ujú. Vale, Que avanzamos. bueno, solo un par de cosas más que tienen también algoritmos para monitorar el tráfico, los trayectos en tiempo real, y así, ¿no? Pueden gestionar lo que decía de los precios, ¿no? Así que un conductor de Uber le están siguiendo cuando está con un pasajero, pero incluso cuando está vacío. Y con todo esto, pues les permite saber también si hay problemas de tráfico, un poco gestionar los atascos y este tipo de cosas, ¿no? Ujú. Ok. Siguiente caso, muy conocido también. Sí, Amazon, bueno, todos lo conocéis y lo he mencionado antes, pero siempre y es difícil, ¿no? Hablar de casos de éxito en el mundo de los datos sin mencionar también Amazon, ¿no? Pero cuando pensamos en Amazon, pensamos sobre todo en la recomendación de los productos, ¿no? Que fueron uno de los primeros en usar Data Science para ofrecer esta personalización. Pero realmente Amazon no se limita a esto de recomendación. Y hay una cosa, y es un poco lo que ilustra este dibujito aquí, es que cuando le damos al botón de comprar en Amazon, ya hay mucha probabilidad para que el producto que hemos pedido ya esté de camino a nuestra casa, ¿no? Que usan Data Science realmente para prever la demanda, ¿no? Y optimizar toda su logística. Saber dónde poner un producto, saber incluso cuándo ponerlo en un avión, o en un camión. Es que por antelación ya han previsto que un cliente tiene mucha probabilidad de comprar este producto. Pues esto está basado en nuestro comportamiento con Amazon, ¿no? Al email que hemos abierto, los productos que hemos visto últimamente, etcétera, o incluso nuestros hábitos de compra. Si hay un producto que compramos a menudo, pues esto ya a través de algoritmos lo sabe, ¿no? Y hasta tienen un patente de esto, creo que se llama envío anticipado, ¿no? Y es así que ya han podido entregar el vehículo en 2 días, en unos días, un día y ahora casi en el mismo día, ¿no? Ujú.
Vale, de hecho tenemos, hay algún profesor que es de Amazon, ¿verdad? Sí, Yannick, en el sí. programa. En el Mm. programa tenemos un profesor que es de Amazon Prime, ¿no? Esto Ajá, sí, sí, sí. Muy interesante esta parte también. y él dará Vale, cursos de data engineering y basado también en tecnologías, porque Amazon, como lo sabéis, esto no es el caso, pero Amazon, como para hacer todas estas cosas de datos, ha tenido que construir también muchos sistemas. Y por eso sí, tiene Amazon Web Services, que lo usan ujú, ellos. efectivamente. Y aprenderemos también con estas tecnologías, ¿no? de Amazon. Creo que me refería al principio que ahora hay muchas soluciones cloud, ¿no? Que permiten hacer este tipo de cosas. Ujú. Vale, avanzamos. No sé si, como tienes varios casos y nos va quedando poco tiempo, no sé si elige cuál quieres comentar y cuál lo dejamos para otra ocasión para que te pueda dar tiempo a hablar de todo lo que tienes en la presentación, porque hay cosas muy interesantes más adelante. Sí, bueno, estos dos casos son muy rápidamente, ¿no? Lo de Netflix es que Netflix también, y habréis visto algunas cosas sobre esto, también es que ellos analizan todo nuestro comportamiento, ¿no? En, porque su objetivo realmente es que sus clientes sean felices y para ello un cliente feliz es un cliente que ve muchas series o muchas películas, ¿no? Y para esto pues, lo miden todos igualmente, ¿no? Hasta cada uno, todo el mundo no ve las mismas caraturas, ¿no? De imágenes de los videos. Es que hasta esto lo optimizan. Bueno, esto de manera muy rápida que ellos pues miden toda la experiencia también del, del usuario, ¿no? Ujú. Ok. Y la última es la de Facebook, que bueno, Facebook seguramente lo estáis pensando como yo, que se han pasado y se pasan en cuanto a datos, que ahora hay muchos cambios, pero también Facebook han desarrollado tecnologías y es una cosa que quiero comentar sobre estas empresas también, ¿no? Por ejemplo, tienen una tecnología que es de deep text, ¿no? Con esto son capaces de extraer el sentido de las palabras, ¿vale? Y Sí. analizar lo que vimos en nuestros posts. Tienes otra cosa que es Deep Face, que permite reconocer a las personas, ¿no? El auto-tagging de las fotos, que todo eso son algoritmos basados en Machine Learning que ha desarrollado Facebook. Y tiene otro también, que se llama, por ejemplo, Facebook Prophet. Esto permite hacer previsiones, ¿vale? Detectar anomalias y porque como tienen una infraestructura, ¿no? Unos servidores enormes para toda la gente que usa Facebook, pues es muy importante para ellos, ¿no? Y esto también lo quería comentar lo de Facebook, porque todas estas empresas que son Uber, Facebook o Amazon, pues tienen blogs, tienen muchos posts donde hablan de lo que están haciendo, ¿no? Y de la manera que lo están haciendo, que muchas veces es muy interesante. Yo, por ejemplo, he usado estos productos que son open source, ¿no? De Facebook, por ejemplo, FProfit, para hacer cosas de previsión, de tráfico web, ¿no? Ajá. Vale, Muy pues bien. ya podemos pasar al siguiente. Pues. Sí, ahora os he hablado de cuatro empresas de manera muy rápida, ¿no? No sé si son empresas grandes que tienen muchos recursos, pero realmente, y es lo que comentaba al principio del todo, esto de analítica avanzada y de data science no está reservada para las empresas grandes. Y aquí tenéis como una encuesta que se había hecho sobre qué empresas tienen data scientists, lo que podéis ver que un 37%, eso no es un dato para España, ¿no? Porque no he encontrado, pero son empresas de menos de 50 empleados. Las empresas de menos de 50 empleados ya tienen data scientists, ¿no? Y cada vez la tecnología es más accesible. Como comentaba justo antes, hay muchas que están en open source, que están disponibles. Por ejemplo, con este de Facebook Prophet que os decía, en poco tiempo puedes crear una previsión, pero si os recordáis de lo que es un data scientist, estas herramientas están muy bien, pero hay que entender lo que hacemos también, ¿no? Y por eso necesitamos también a gente formada, ¿eh? Que pueda usar toda esta tecnología que está
ahora al alcance de las empresas. Creo que bueno, en España lo que falta realmente es tener más talento, ¿no? Cuando hablo de talento, más personas formadas en estas Ujú. cosas. Y Sí, también es lo y que queremos hacer, sí, perdón. no, no, sí, termina tú, perdona. No, y también es lo que queremos hacer en esta formación, ¿no? Es aprovecharnos de todos estos recursos, ¿no? Que están a nuestra disposición, ¿vale? Y formar gente que los pueda usar entendiendo lo que están haciendo y entendiendo de hacerlo de manera optimal, ¿no? Y no solo la gente que trabaja en una empresa grande ¿no? De Ujú. manera muy Sí, pragmática. sí, efectivamente. Y también interesante recordar que aunque esta survey no sea de España, sino que sea a nivel o multinacional o de varios países, lo que sí que es cierto es que hay mucha deslocalización hoy en día. O sea, que una empresa que esté en Londres, en Estados Unidos, está contratando gente aquí de España si el recurso le es valioso, ¿no? Porque el tema del remoto ya hemos visto la revolución que ha habido en el último año. O sea, que eh, está, está activo todo esto, independientemente de si la encuesta está desarrollada en España o es a nivel mundial, ¿no? Por la deslocalización del trabajo. Vale, pues visto esto entonces, el siguiente punto que nos querías comentar, Yannick, es, bueno, pues hemos visto un poco lo que es o sea, el porqué y el origen del científico de datos, casos de uso, cómo lo están utilizando las compañías. Ahora es la pregunta de cómo puedes identificar cuál es el data journey dentro de tu compañía, ¿no? De la compañía de todos aquellos que están ahora mismo con nosotros escuchándonos. ¿Qué nos puedes contar aquí? Vale, otra llamada un poco rápida también porque nos queda poco tiempo, pero una cosa importante también es evaluar nuestra empresa, donde estamos, cuál es nuestra madurez, ¿no? Cuanto al dato, porque Ujú, todas las empresas no pueden empezar por hacer modelos de machine learning o dependientemente por dónde están, ¿no? Y aquí esto es un poco un framework, ¿no? Que se ha hecho con distintas etapas, ¿no? Vamos desde Data Resistant, es una empresa que resiste al dato, es decir, que la organización de manera activa no quiere usar el dato, así que las fuentes de datos importantes no se colectan o no se almacenan, o a lo mejor lo hacen, pero de manera poco frecuente, manual con muchos errores, ¿no? Significativos, ¿vale? Esto un poco, vamos a decir, es la situación peor donde, y punto de partida, ¿no? Luego tenemos una segunda etapa que es data aware. ay, perdón. Sí, puedes volver, sí. Es decir, que todavía la empresa no tiene un data warehouse, ¿no? Una base de datos, pero sí ya empieza a tener informes estándares, ¿vale? Pero de manera muy aislada, en hojas de cálculo. ah, pero podemos ver que al principio a lo mejor de una cultura, ¿no? Que se llama cultura data driven. Pero falta lo que definiciones, procesos comunes, es decir, que un departamento usa un KPI y el otro para la misma cosa otra vez otro KPI. Normalmente es cuando vemos que las empresas, si están en el digital, ¿no? Empiezan a usar Google Analytics. Muchas empresas están en esta etapa, Ujú. pero todavía les falta un poco, ¿no? Para un poco unificar todo esto, ¿no? Y lo que veíamos antes también, que es muy importante, la veracidad de los datos, tener procesos, unificación, etcétera, ¿vale? Y por eso luego tenemos otra etapa que es Data Capable. Ya empezamos a tener sistemas un poco más unificados, ¿no? Y es cuando ya empezamos a ver un poco unos use cases y unos success stories, ¿no? Unos proyectos de éxito, pero solo en determinados equipos. Y luego la etapa siguiente es cuando ya realmente empezamos a ver esta unificación, ¿no? Y que empezamos ya a poder hacer modelos a medida, etcétera. Tenemos una única fuente de la verdad de los datos, ¿vale? Y ya empezamos realmente a tomar decisiones basadas en los datos. Y podemos empezar también a explorar modelos más avanzados. Luego las dos últimas etapas, pues ya son, vamos a decir, las empresas que realmente tienen un nivel muy alto de madurez,
los pioneros, aquí como los ponemos, pues es el caso extremo, ¿no? Que muchas veces, bueno, puede ser en startups, ¿no? Donde las gente son más ágiles, centrado en los datos. Y ya si vas a la siguiente, aquí tenemos también un poco unos retos, ¿no? En cada etapa bueno, falta de datos, data resistant, y luego en los pioneros, ¿no? Es más encontrar a gente que tenga las habilidades adecuadas, ¿no? Y entre estos, pues tenemos un poco distintos retos distintos, ¿no? Pero una cosa también interesante es que vamos a en las 2 o 3 primeras etapas, los análisis que hacemos son más de tipo descriptivo, donde describimos qué ha pasado, ¿no? Típicamente a través de informes, ¿no? Cuando ya empezamos en esta etapa que llamo Data Adept, es más, podemos entrar más en la parte predictiva. ¿Qué va a pasar? Y al final las últimas es descriptivo. ¿Qué deberíamos hacer? Lo vamos a ilustrar esto ahora, creo que de manera muy sencilla. Por ejemplo, esto es, bueno, imaginaos que son unas ventas, ¿no? Si estamos en una fase descriptiva, pues vemos, vale, estas son las ventas que hemos tenido. Aquí en el mes de septiembre, el mes 9, hemos tenido un pico debido a una campaña o lo que sea. Podemos de manera descriptiva ver lo que ha pasado, ¿vale? Pero estamos un poco ciegos cuando al futuro, ¿no? Lo que va a pasar. Sí, una vez más. Luego, pues si estamos en una fase más predictiva, podemos decir, vale, esto es lo que ha pasado en el pasado, pero en el futuro podría pasar esto, ¿no? A través de modelos predictivos. Así que ya tenemos una buena visión sobre el futuro, que está bien. Pero la fase última es esta de lo prescriptivo. ¿Qué tendría yo que hacer para que pase esto? Es decir, dar recomendaciones. Imaginaos, por ejemplo, que estos son ventas online en mi web. Vale, hemos visto que hemos tenido una campaña en septiembre en Google AdWords que nos ha generado ventas, etc. Pero hemos gastado 1.000 euros en esta campaña, pero de manera prescriptiva podemos tener modelos que nos permiten decir, vale, pues de estos 1.000 quita 500 de AdWords y pon 500 en Facebook Ads, ¿vale? Y con esto, pues en vez de tener esta predicción que tenemos, pues igual vas a mejorar tus ventas, ¿no? Cambiando un poco tu mix de inversión, ¿no? Esto es una ilustración un poco sencilla, pero creo que se entiende bastante. Muy sí, 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 se entiende fenomenal. Esto, yo cuando me lo explicaste la primera vez, la verdad es que me centró bastante. Sí, sí. Vale. Vale, bueno, pues visto un poco cuál es el data journey de una compañía y esa ejemplificación con la que has terminado, pasemos a hablar un poco de, bueno, pues cómo ves tú cuál es el perfil de, bueno, pues de una persona que sea un analista avanzado, ¿no? ¿Qué herramientas, qué procesos, cómo opera, cómo trabaja, cómo está dentro de una organización? Coméntanos un poquito, Yannick. Vale, pues en esta gráfica vemos un poco distintas etapas, ¿no? en ciencia de datos. Aquí en rojo es donde nos centramos mucho en el programa, en la parte de ingeniería de datos y la parte de data science, ¿no? Análisis científico de datos. Porque realmente hay una fase que es de recolectar los datos, es decir, que hay que instrumentar nuestros activos, por ejemplo. Otra vez, si hablamos de digital, nuestra página web, tenemos que tener un tracking que nos permita saber lo que hacen nuestros usuarios. Luego estos datos realmente hay que moverlos, guardarlos, transformarlos. Esto es más el trabajo de un ingeniero de datos, ¿no? Que va a saber dónde y cómo ir a recoger los datos, transformarlos y almacenarlos en un sitio, ¿vale? Para que sean limpios y disponibles para toda la empresa y sobre todo para los analistas, ¿no? Científicos de datos, ¿vale? Y son estos analistas científicos de datos que van a
a explorar, ¿no?, estos datos y crear modelos que responden a necesidades de negocio. Aquí hablamos de los modelos predictivos que hemos visto antes, de la clasificación, un poco todas las aplicaciones, ¿no?, que hemos visto rápidamente antes. Luego hay más cosas de deep learning o abajo también cosas más de arquitectura. En el programa no hablamos tanto de estas partes, ¿no? Lo que queremos realmente es formar a gente que de manera independiente puedan hacer un poco un proyecto de principio al fin, ¿no? Pero no, claro que si queremos montar una arquitectura de Big Data, como comentaba al principio, ¿no?, y con petabytes de datos, seguramente hará falta colaborar con otros perfiles, ¿no?, que son más arquitectos o especialistas, ¿no? Porque en este programa realmente lo que queremos es centrarnos en estas dos partes que nos parecen fundamentales para poder de manera pragmática sacar valor rápidamente, ¿no?, en empresas pequeñas o más grandes dentro de un departamento. Vale. Bueno, aquí son, en relación con lo que decíamos antes, un poco distintos tipos de perfiles, ¿no? El data engineer, que es lo que comentaba antes, es un poco la persona, ¿no?, que accede a los datos, los transforma, los almacena, pero luego también, una vez que el data scientist ha creado un modelo, por ejemplo, de previsión de ventas, ¿no?, o de predicción de churn, pues el data engineer también es el que a lo mejor lo va a implementar dentro de los sistemas de la empresa para automatizarlo luego, ¿no? El data scientist pues es el que va a crear estos modelos, va a explorar, va un poco a hacer una investigación, ¿no?, con los datos. Tenemos también un perfil que no hemos hablado mucho, pero que es el experto en data visualización, y por eso a lo mejor cuando hablamos de analítica avanzada, pues incorpora también esta parte de visualización, ¿no?, que tenemos en el programa, que es muy importante también esta relación con la comunicación, ¿no? Comunicar que sean los datos a través de los dashboards, pero también los resultados, ¿no? Y una cosa también que ha aparecido hace unos años, que es el data storytelling, que es cómo contar historias a la gente con los datos, ¿no?, incluso en las empresas. Y luego, por supuesto, hace falta también una figura que es un poco lo de project management, ¿no? Para poder ponerles todo esto junto y gestionarlo. Ok, vale. Em, Muy bien. ¿Con qué trabaja un perfil de Advanced Analytics? Cuéntanos un poco, que además eso está muy relacionado también con lo que se ve en el programa. Yannick. Sí, bueno, esta parte creo que la podemos pasar muy rápidamente porque la he explicado, ¿no? Que al final uno de Vale. data engineer se identifica dónde están las fuentes de datos, las estrategias para acceder a estos datos, los extrae, los transforma y al final los almacena en algún sitio. Así que creo que podemos pasar a la siguiente, ¿no? Luego, en cuanto a modelos, ¿no?, de data science, tenemos sobre todo dos tipos, ¿no? Un poco supervisado y no supervisado. Es decir, que cuando hablamos de un modelo supervisado es que es un modelo basado en datos donde los datos ya están clasificados. Por ejemplo, si queremos predecir una categoría, ¿no? Lo que hablaba antes, por ejemplo, este email es spam o no es spam. Así que tenemos una información para cada email que nos dice si es spam o no es spam, ¿no? Una regresión aquí que hablamos es si queremos predecir un número, es decir, cuántas ventas voy a conseguir el mes que viene, ¿vale? Y los no supervisados significa que el sistema no le vamos a decir lo que esperamos en salida. Solo le vamos a decir, mira, tengo todos estos clientes, por ejemplo, es lo que ponemos en agrupamiento. Quiero que me hagas grupos de mis clientes en función de su edad, de su profesión, de su histórico de venta, lo que sea, entre grupos que sean homogéneos entre ellos, ¿no? Y distintos de un grupo de otro, ¿no? Que es un poco el concepto de segmentación, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, los de asociación, y, por ejemplo, donde podemos ver aquí,
temas de recomendación, ¿no? Que comentábamos antes. Y todo esto también en la parte de Data Science nos vamos a dedicar mucho a ver todos estos tipos de modelos y cómo podemos construir estos modelos. Lo que te propongo a lo mejor es que pasemos estas, porque ya veo que de tiempo estamos juntos, y vayamos en la siguiente. Bueno, la siguiente en esto, ¿no? Que al final esto es una cosa que encontré así, bueno, no es de este año, ¿no? Es de un poco antes, pero que sigue de actualidad, en una web se llama KD Nuggets, que es un poco un referente en temas de datos, donde habían hecho una encuesta a gente que trabajaba con datos, preguntando qué, qué skills, ¿no? Tenéis y qué herramientas o qué conocimiento os gustaría conseguir, ¿no? Aquí lo que vemos a la derecha es lo que llaman los Core Data Science Skills, es decir, que los conocimientos básicos e importantes, ¿no? Imprescindibles para Data Science, Machine Learning, Python, Statistics, Data Visualization, Comunicación, que comentaba antes, ETL, SQL, ¿sí? Todo esto son cosas que vamos a ver en el programa. Y vamos a ver también algunas que están aquí en la parte de la izquierda, que son un poco cosas más avanzadas, ¿no? Vamos a ver un poco de Deep Learning, TensorFlow, que es de Google, y otras de estas cosas, ¿no? Pero que realmente la que hay a la derecha, veis que hay Python, el programa se basa mucho en Python. Aquí la Scikit-learn es un módulo también de Python. Statistics, tenemos también un módulo al principio de estadísticas, Data Vision. Así que todo esto son cosas que vamos a ver durante el programa. Vale, y ya es el final de la presentación. Eso es una división de Data Scientist por esta persona, es un tweet. Sé que es una persona que es mejor en estadísticas que un ingeniero de software y mejor en ingeniería de software que un estadístico. Es decir, que un poco lo que decía antes, ¿no? Que es una persona un poco que tiene varias, que no es realmente, no es el mejor ni en estadísticas ni en ingeniería de software, pero que tiene un poco este skill set, ¿no? Sí, sí, muy potente. Sí, realmente es todo esto que pone aquí Josh Wills, efectivamente. Vale. Y un poco para terminar, todo lo que has comentado, cómo queda articulado en pues en el programa, ¿no? que hemos definido contigo dentro de la escuela. No sé si quieres añadir algo más, un poco como confirmación del storytelling, Yannick. Sí, bueno, al principio tenemos unos módulos un poco generales, ¿no? Sobre el entorno digital y el ecosistema data, porque al final lo que decía yo antes es que un data scientist o un analista avanzado pues, tiene que estar muy relacionado con el negocio, con el entorno, así que tenemos aquí unas sesiones. Luego tenemos un módulo de prerequisitos donde hablamos y enseñamos los básicos de Python, de SQL, de estadísticas. Vemos un poco de R, pero muy poco porque no queremos tampoco tener demasiado herramientas, pero queremos tener realmente una caja de herramientas suficiente para poder hacer un poco de todo, ¿no? Y luego hay dos partes que son, vamos a decir, lo más gordos del programa, que es la parte de Data Engineering y la parte de Data Science y Machine Learning, ¿no? Donde veremos lo que he explicado antes, ¿no? La parte de negocio también, de ver un poco en verticales cómo se aplica y cómo realmente crear productos basados en datos. Una parte muy importante que no hemos hablado en la presentación, pero que es la parte de data privacy y de ética, que es muy importante porque con los datos se puede hacer todo lo que uno quiera, pero hay que tener mucha ética para saber lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Efectivamente. Y luego también, bueno, unos módulos de empleabilidad y de KPI por industria.
Y importante también es el proyecto digital. Durante el programa, en el grupo, habrá un proyecto, bueno, digital, más que proyecto digital, el proyecto de datos, ¿vale? Donde pues habrá que aplicar todo lo que todo lo que estamos aprendiendo en el programa con unas empresas o startups de verdad que nos dan acceso a sus datos, ¿no? Para resolver realmente problemas de negocio que tengan estas empresas. Efectivamente, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Yannick. Llega el turno de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que cerremos la sesión de algo de lo que ha comentado Yannick, pues encantados de poder responderos. No seáis tímidos. La podéis hacer por el chat, la podéis lanzar abriendo micrófonos, como queráis. No hay preguntas, no. ¿No? Vale, bueno, pues solo nos queda daros las gracias por haber asistido a este webinar y bueno, pues ya conocéis a Yannick. Si queréis profundizar algo más o bien en cuanto al contenido del programa o de la profesión como tal. Y nada, por mi parte, invitaros a los siguientes webinars que tendremos. Os voy a poner aquí en el chat el siguiente que tendremos, que es la semana que viene. Y que está relacionado con la profesión del analista digital, lo que decía al principio, que es el hermanito pequeño de todo lo que ha comentado Yannick, ¿vale? Pero bueno, damos un espacio a todos y cada uno de los programas que tenemos en la escuela. Y os lo voy a dejar por aquí, por si a alguno le interesa o lo queréis circular en algún sitio. Y bueno, pues poco más. Daros las gracias por haber estado esta tarde con nosotros, conocernos un poquito más y sobre todo conocer a Yannick y bueno, pues este mundo tan apasionante de la analítica avanzada y de los científicos de datos. Así que buenas tardes y que disfrutéis lo que queda del día.